Manuel Alonso Cherry de Santa Fe, Matías Dervich, rosarino, devenido en reconquistense, Diego Steckler del área de informática, muy bien, mucha gente, bueno, Rodrigo, Fran, la primera de las disertantes, acá la doctora Virginia Segado, que ahora la vamos a presentar, Fabiana Pierini, qué lindo verte, Fabi. Gracias, igualmente. Qué bien se te ve, me Sí, alegro mucho. estoy mejor. Bueno, Georgina Lacia, Rafaela, Tania Techina, no me acuerdo, ¿sos de Rosario? No, ¿de dónde sos, Tania? ¿Eh? ¿De dónde es, Tania? A ver, Las Las toscas. Toscas, del norte, me parecía, me parecía. Bueno, mucha gente ya se nos va. Pilar Bordas, que está ahí escondida, atrás de los anteojos. Juan Ignacio Somaglia, otro escondido ahí. Bueno, Julia Giordano, bien, hola a todos, chicos, chicas. Gonzalo Falvo, del área de administración. Bueno, mucha gente, qué lindo verlos. Aparte me encanta que prendan ¿cómo es? Los videos, porque si no, no se los ve. Recién estuve dando una clase acá de la facultad y parece que una está sola, no te dan bolilla con prender. Bueno, podemos ya ¿cuántos somos ya? Con 46 participantes, ya podríamos ir empezando, pero más que empezar, Néstor Acuavita, alimentándose, gracias, Néstor. Eh, Sole, Estrada, por ahí la vi, ahora no la veo más. Mónica Ronchi, muy bien, Moni, ¿eh? Qué grande. Bueno, vamos a hacer un poquito una introducción al segundo disertante, también ahí está listo y preparado Mariano Buffarini. Bueno, hoy tenemos una charla que para mí no es nueva, ¿sí? Escucharla a Virginia, pero no a Mariano, aunque la remozó, porque esta misma ya la dimos en base a un convenio que tenemos con la Universidad Católica acá de Santa Fe, y salió muy linda, por eso se nos ocurrió volcarla a través del Instituto de Capacitación de la Defensa Pública para compartir con los compañeros y compañeras de nuestro trabajo. Esto es todo gente de adentro, y que tiene que ver dentro de este primer ciclo de charlas, con la pandemia, con esta locura que nos toca vivir a la humanidad, y que bueno, cada uno ha tenido su perfil, la Argentina, una política determinada, una política que recurrió de alguna manera a la posibilidad de alguna solución punitiva. Después se podría ir discutiendo si para todos los casos, si no para todos, si todo en la misma intensidad. Los que me escucharon a mí ya saben lo que pienso. Y fuimos desde lo macro hacia los temas puntuales. Hoy empezamos con cuestiones institucionales, escuchamos defensores generales y defensoras generales de otras provincias, gente de la Defensoría General de la Nación, después hablamos nosotros, me tocó a mí compartir una tarde con Martín Cáceres, que es nuestro secretario de Gobierno y Acción Programática. Entonces les pudimos contar a todos ustedes de alguna forma un poco más ordenada todo lo que viene haciendo nuestro organismo para ir enfrentando esto que es tan dinámico, incluso no solo en lo organizativo, en lo que tiene que ver hacia adentro de la institución, los recursos humanos y materiales y demás, sino también en todo lo que es la respuesta judicial, satisfactoria en algunos casos, totalmente insatisfactoria en otros casos. Recién nos acabamos de notificar de un habeas corpus colectivo que no nos hicieron lugar, es una vuelta que le dan a eso. Vamos a ir a la Corte con el tema de la reanudación de las salidas transitorias. Pero bueno, lo que hoy toca, que les decía que esta charla la conozco porque la dimos en el marco de otro ciclo de charla que también estamos compartiendo, que es con la Católica, eh, es análisis y consecuencias prácticas del artículo 205 del Código Penal por el no cumplimiento de la cuarentena en el marco del aislamiento obligatorio. Situación de la aplicación de este 205 que nos hizo ver y conocer las más variadas situaciones inesperadas, alocadas, arbitrarias en muchos casos, muy injustas en otros, en donde a mi modo de ver se le fue la mano en la aplicación de los criterios pretendidos por los fiscales y en muchos casos acompañados por los jueces.
no tanto por los jueces, porque esto hay que ver qué es lo que pasa de ahora en más con vieron que se terminó el ASPO y empezó el DISPO, ahora rige el distanciamiento, no el aislamiento, pero en el momento del aislamiento, según lo que el mismo fiscal general dijo, lo escuché yo por la radio a él, no que dicen que dijo, sino que lo escuché decir, que hay 19.000 causas en ciernes que involucran 25.000 personas. ¿Mm? Eh, no sé qué es lo que va a pasar, porque como les digo, esto es tan dinámico que a mí ya nada me sorprende, pero a mi modo de ver me parece que no van a poder seguir 19.000 causas con 25.000 imputados por todo esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que ahora, si la actividad, si tenemos la suerte de que la provincia sigamos prácticamente sin contagios o con muy bajo nivel, se va a ir retomando la normalidad del trabajo judicial, que en lo penal nunca paramos, pero sí nos vimos solamente abocados a lo que fue pandemia. Ahora va a volver todo lo otro, todo lo importante, digamos. No creo que esto pueda la provincia darse el lujo de seguir llevándose el 90% del trabajo del fuero penal a la atención de las consecuencias de la pandemia. Más que si la dinámica sigue, que ojalá sin contagio, y esto es un problema que va pasando, no creo que esto se pueda llevar adelante. Pero de todas maneras, la idea es brindarnos herramientas a defensoras y defensores, como también a empleadas, empleados, colaboradores en general, de los equipos de defensa, de todo nuestro gran equipo del Servicio de la Defensa, para poder afrontar las causas. Entonces, bueno, hoy nos acompaña Virginia Segado. No tengo acá los currículos, pero bueno, no importa, los dos los conozco. Virginia es defensora. Ella está asignada a seguir los casos de San Javier, que es 150 kilómetros al norte acá de Santa Fe por la ruta 1, que es muy particular. San Javier, ella está mucho acá en Santa Fe porque San Javier no tiene tribunales, todo lo que son audiencias y demás se hacen acá en Santa Fe, es decir, ella pertenece a la circunscripción judicial número 1, y bueno, es la primera vez que la vamos a escuchar a Virginia, pero es una aguerrida defensora y de la que siempre, además de conocerla de cuando yo era jueza, siempre recibo muy buenas críticas de cuando alega y cuando participa en las audiencias. Bueno, y en segundo lugar, la segunda parte de la tarde la va a desarrollar Mariano Bufferini, que también es defensor público en Rosario. Ya lo conocemos más del Instituto de la Defensa, porque siempre Mariano es un docente muy generoso que comparte su tiempo y se esfuerza en preparar las hermosas clases y tan dinámicas que da. Mariano tiene un decálogo hecho sobre este tema que lo va a compartir con ustedes, que es muy interesante, que además, según lo que charlamos telefónicamente la semana pasada, lo ha ayornado a este nuevo momento, con este parate, digamos, también de las aprehensiones y demás por el tema de la pandemia. Yo antes de darles la palabra a ellos y de escucharlos, solamente les quiero recordar que el martes 23 continuamos con el artículo 205, pero ya, perdón, ¿qué dije acá? El martes 3, el jueves, estoy perdida, el jueves 25, o sea, pasado mañana, es la segunda parte de esta charla de hoy. ¿Qué lío tengo acá yo? Perdonen. De lo del 205, ¿cuándo sigue esto, Rodrigo? Está bien, sigue el jueves con Laura Blasic y Adrián Roca, que van a hablar sobre estrategias defensivas y herramientas concretas. Bien. Eso sería. Claro, acá me mezclaron los dos programas en este apuntecito que me pasaron. Lo tengo a Ricardo Álvarez, ese no es acá. Ese es en la otra. Bueno, perdón. Laura, acá está. Laura Blasic y Adrián Roca Gentile, que van a seguir desarrollando el 205, pero ya en su fase más práctica en cuanto a las consecuencias, todo el tema de la restitución de objetos secuestrados, de autos y demás, que se ha dado mucho incidente, muchas cosas. Si bien estimo que la defensa pública tanto no tiene, porque lo que pude estar hablando con los defensores regionales, me comentaban que con el tema del secuestro de autos, como nosotros por ahí aconsejábamos, la no firma de una probation, muchas veces la gente
se iba a la defensa privada. Bueno, eso es el jueves que viene. El martes próximo, el día 23, arrancamos con otro tema que es la prisión preventiva, utilizada como un continuo mecanismo de coacción. Esa clase va a estar a cargo de la defensora de acá de Santa Fe, Andrea Alberto, que es una defensora de mucha experiencia. Ella es defensora pública desde el primer momento de la defensa, acá, o sea, desde el año 2014 está en ejercicio de la defensa pública, pero además es una abogada, que yo la conozco acá de Santa Fe, que tiene como 15 o 20 años del ejercicio de la profesión también, es una avezada abogada y defensora. Y de Gonzalo Armas, que lo escuché ya los otros días en el otro programa, y tiene una hermosa y excelente clase preparada sobre el tema de prisión preventiva. Gonzalo es defensor público en Rosario y fue fiscal federal anteriormente. Luego sí, continúa, no me había mezclado nada, era yo la que estaba mezclada. La segunda parte de prisión preventiva, duración y efectos sistémicos, nos acompaña en esta clase, la va a desarrollar Ricardo Álvarez. El profesor Ricardo Álvarez es el director de la carrera de posgrado y de la maestría en Derecho Penal acá en Santa Fe, o sea, de la especialización y de la maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional del Litoral, pero además es fiscal de Cámara Federal. Entonces tiene, digamos, una impronta y un desarrollo muy interesante sobre este tema, y es un eximio profesor, así que me alegro mucho que Ricardo nos acompañe. Luego, el martes 30, viene problemáticas de desafío en relación a la ejecución de la pena, el encierro atravesado por la perspectiva de género. Allí nos van a acompañar dos queridos compañeros, Daniela Sinari, cuatro. Daniela Sinari y Matías Darwich, que pertenecen a la Defensa Pública. Daniela está en la unidad de ejecución en Rosario, y Matías Darwich está actualmente en Reconquista como defensor. Pero lo invitamos porque yo lo recuerdo a Matías recorriendo lugares de encierro con el equipo de la defensa, y Matías tuvo la posibilidad de trabajar en el Poder Ejecutivo en ese lugar. Entonces nos parece que él tiene ahora una mirada desde el lado de la gestión, desde el lado de la administración del Estado con respecto a esos lugares. Y dos queridísimas compañeras que militan el tema género y que además son excelentes en el trabajo de las personas en encierro y de todas las personas en encierro, de las más vulnerables, que son los varones más jóvenes de todos, y las mujeres, que son Brenda Brex y Graciela Rojas, que pertenecen a la ONG Mujeres Tras las Rejas, que es una ONG con la que estamos muy ligados porque nos vienen acompañando en la mesa del Consejo de la Defensa Pública, por lo menos desde que estoy yo en la gestión. Ya van por la segunda o tercera gestión, que son representantes del sector de las ONGs en el Consejo de la Defensa, que es un campo, un colectivo interdisciplinario que tiene que ver con nuestro trabajo y que está creado por la ley, por nuestra ley orgánica, por la 13.014. Y por último, vamos a terminar el día 2 de julio con la problemática del encierro, que son, teniendo en cuenta las principales acciones desplegadas por el Servicio Público de la Defensa, casos de violencia institucional, registro provincial de violencia institucional y demás afectación a los derechos humanos, panorama a nivel federal y en provincia de Buenos Aires, y el registro nacional de casos de tortura y de malos tratos. ¿Quiénes nos van a acompañar? Rocío Alconada Alfonsín, que es integrante del Comité del Organismo Nacional contra la Tortura, Sebastián Cáceres, que es el representante en la zona litoral de lo que es la Procuración Penitenciaria de la Nación, y Lorena Negro, que es la encargada de nuestro registro de torturas, violencia institucional y otras afectaciones a los derechos humanos. Bueno, esto es todo lo que yo tenía para decirles, y bueno, ahora sí, damos lugar a la charla clase de hoy, y le damos la palabra a Virginia La Negra Segado. Gracias. Ahí tengo audio. Sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, al principio, hola a todos. Hola, Jaque. Gracias por la presentación.
bueno, yo voy a comenzar un poco con un pantallazo general de lo que tiene que ver con los principios más importantes de lo que es el derecho penal, a los fines de poder después luego analizar o desmenuzar un poco lo que es la norma del artículo 205 a la luz de los mismos, ¿no? Vamos a partir por el principio de mínima intervención o intervención mínima o residual de lo que es el derecho penal, el cual es muy importante, digamos, para todo el tema que nos aboca en relación al análisis de estos artículos, del artículo 205 y 239, que nos pusieron a trabajar duro en esta cuarentena. Es por eso que me parece importante traer a colación estos principios a la luz después de poder analizar las normas jurídicos penales correctamente. Lo que sí no voy a entrar en la cuestión, ya adelanto la cuestión prácticas o de estrategias defensivas, porque va a seguir con eso Mariano Buffarini después. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el principio de intervención mínima, como les dije, el cual postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal. Ello que supone que el poder sancionador no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que resulten efectivos para lo que es la protección de los principios y normas que rigen la convivencia social. Es decir, que para el derecho penal debe tener un carácter de última ratio por parte del Estado para lo que es la protección de los bienes jurídicos, como todos sabemos. Pero de lo dicho se desprende algo muy importante, que es que la protección de los bienes jurídicos no está dada solo por el derecho penal, sino que para ello coopera todo el instrumental del ordenamiento jurídico, a través de lo que son acciones civiles, sanciones no penales, etc. Y es por eso que también se denomina a lo que es la pena como la última ratio de la política social. ¿Se escucha bien? ¿Me siguen bien? Muy bien, bueno. De ahí que se defina también como la protección subsidiaria, a la pena como que tenga una protección subsidiaria de los bienes jurídicos, en la medida en que el derecho penal solo protege una parte de lo que son los bienes jurídicos, e incluso esa parte no siempre de un modo general, sino frecuentemente, como ocurre por ejemplo con lo que es el patrimonio, solo frente a formas de ataques concretas, de ahí que se hable también de una naturaleza fragmentaria de lo que es el derecho penal. Esta limitación del derecho penal se desprende de lo que es el llamado principio de proporcionalidad, que a su vez se puede derivar de lo que es el principio de Estado de Derecho de nuestra Constitución. Y dado que el derecho penal en sí posibilita las más duras de todas las intromisiones en la libertad del ciudadano, solo se puede hacer intervenir cuando haya medios menos duros no prometan tener un éxito suficiente. A eso es lo que llamamos el principio de mínima intervención o de última ratio del derecho penal, que me parecía importante poder refrescarlo en esta charla, porque bueno, como ya lo adelantó la defensora provincial al inicio de su charla, se han visto muchos excesos en todo este tiempo en cuanto a la intervención del Estado en estas cuestiones. Vamos a comenzar ahora un poco con lo que es el desmenuzar el tipo penal de lo que es el artículo 205. Para ello preparé un desarrollo puntual en relación a lo que es el tipo normativo. El artículo 205 establece que será reprimido con una pena de prisión de 6 meses a 2 años al que violare medidas adoptadas por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, dice. Vamos a desarrollar en esta charla un poquito lo que es tanto el concepto de epidemia, desde el punto de vista también del tipo objetivo, que es lo que nos demanda, y desde el punto de vista del tipo subjetivo. En cuanto a lo que es el desarrollo normativo de este tipo penal, podemos comenzar diciendo que, bueno, nos demanda que exija una infracción a una medida sanitaria contra la pandemia. En relación a lo que es el bien jurídico tutelado, o bien jurídicamente tutelado, hablamos de lo que es la salud pública, pero esta vez contra la inobservancia de medidas sanitarias dispuestas para evitar lo que es la introducción o propagación de una epidemia, puntualmente. Hablamos en su formulación legal, este tipo penal responde a lo que es la ley penal en blanco, es decir que
En este caso, la materia de prohibición quedará satisfecha con la necesaria remisión a lo que son las leyes sanitarias respectivas, digamos. Para la verificación de lo que es el quebrantamiento de la norma impuesta, debe ser completada con la disposición que establece la prohibición o mandato, y aquí entra en juego otro principio, dado que esto se da conforme a lo que nos demanda el principio de legalidad. Una vez dicho esto, podemos decir que la acción típica se puede dar mediante lo que es una acción o también una omisión. En cuanto al término epidemia, utilizado por esta figura legal, el mismo consiste en lo que es la propagación en una población de una enfermedad transmisible de una persona a otra o de animales o vegetales a las personas cualquiera sea su peligrosidad. Esta definición en lo que nos interesa es que nos deja claro que quedan excluidas aquellas que solo afecten a animales o vegetales. Deriven de una o de otra, tienen que afectar a personas, a seres humanos. Y luego, lo que tenemos también dentro de este tipo normativo para poder analizar es que la ley penal nos habla puntualmente de medidas adoptadas por autoridad competente. Es decir, que se incluyen dentro de estas medidas, dentro de estas autoridades, lo que es leyes, decretos, resoluciones de naturaleza, que pueden ser nacionales, provinciales o municipales. Bien. En cuanto a lo que es la clasificación en sí de este delito, existen dos posturas doctrinarias bien marcadas y definidas, de las cuales la defensa lógicamente adhiere a una de ellas, que ya la voy a pasar a explicar. Pero bueno, hay parte de la doctrina nacional que clasifica a este delito como un delito de peligro abstracto. Es decir, que lo entienden como un delito, digamos, de mera actividad que se consuma con la mera infracción al mandato o prohibición emanada de la fuente jurídica. Básicamente eso. Nosotros entendemos que entender que es un delito de peligro abstracto violaría principalmente lo que es el principio de lesividad o de inocencia, y es por eso que entendemos que se trata de un delito de peligro concreto, que no solamente tiene que configurarse desde lo que es la infracción al mandato o a la prohibición, digamos, a la medida sanitaria en sí, sino que se debe dar un peligro concreto a la salud pública, que es el bien jurídico tutelado. Y claramente entendemos que este daño a la salud pública no se da si estamos hablando de una persona que no esté enferma, básicamente. Es por eso que consideramos que ante esa situación en la cual no se pueda comprobar que realmente se produjo un peligro concreto al bien jurídico tutelado, estamos frente a una atipicidad. Respecto a eso, entiendo que después lo va a desarrollar un poco más Mariano cuando hable de las estrategias defensivas que venimos utilizando los defensores a los fines de llevar adelante las audiencias en relación a esto. Les hablé en relación a que se podía dar mediante acción u omisión. Para aquellos que por ahí se pregunten, bueno, mediante acción, claramente es lo que vengo explicando, el hecho no solamente de infringir o de incumplir con las medidas dispuestas por autoridad competente, sino que también se puede dar mediante omisión. Encontré para el caso de omisión un ejemplo que me pareció patente y que traérselos a colación por ahí para poder entenderlo. Por ejemplo, se puede dar en el caso de que un inspector veterinario de una autoridad sanitaria, cualquiera sea, puede ser SENASA, omite incumplir deberes funcionales al no impedir que un grupo o una tropa de porcinos infectados de triquinosis fueran destinados al consumo humano, provocando la afección de un número importante de personas. Esto es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. Ese sería un caso puntual en el que al haber omitido un deber funcional, se termina produciendo este daño concreto a la salud de un determinado grupo de personas. Bien. Para concluir, no hay mucho más en relación a
a lo que es el desarrollo del desmenuz en sí, de lo que es el tipo penal desde el punto de vista normativo. Como ya les dije, desde el punto de vista objetivo se requieren de todos esos elementos, y desde el punto de vista subjetivo entendemos que la figura en realidad permite lo que es el dolo directo y a su vez el dolo eventual. Para concluir, en sí me gustaría hacer una pequeña conclusión a modo de concluir esta charla, al menos de la parte que me tocó exponer a mí. Hemos visto en este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir que se han generado reacciones muy desproporcionadas por parte del Poder Punitivo del Estado, el cual pretende criminalizar conductas tan básicas como salir a la calle. Conductas que por su levedad, basada en la falta de lesividad, tal como lo vengo exponiendo, no pueden ser consideradas delitos. Claramente sí, prohibiciones, y podrían caer perfectamente dentro de lo que es el campo de las contravenciones, pero no ser criminalizadas como delitos. A menudo vemos que la doctrina critica esta inclinación del legislador a procurar solucionar cuestiones que son administrativas con una herramienta tan sensible como lo es la ley penal. Esta práctica ha llevado a lo que podemos ver o se vio patentizado en estos días al ámbito penal actuales desproporciones dimensiones, digamos, lejos de la idea esta de última ratio que veníamos refrescando desde el principio. Entonces, para concluir, reitero que en la práctica el derecho penal, para que no pierda esta naturaleza de última ratio, resulta indispensable, digamos, que en el caso concreto, la violación de la norma en sí conlleve un peligro concreto al bien jurídico que se tutela, que en este caso es la salud pública. Ello para satisfacer, lógicamente, lo que nos demanda el principio de lesividad del artículo 19 de la Constitución Nacional. Esa sería, a modo de conclusión, un poco refrescando todo lo que son los principios más importantes del derecho penal en la materia, y de lo que nos impuso la necesidad de analizar estos principios a los fines de poder trabajar con estos tipos penales que nos demandó este contexto de pandemia. Bueno, le damos la palabra entonces, agradecemos a Virginia, muchas gracias por preparar esta charla, estuvo excelente. Después seguramente, si hay algún interesado, bueno, vas a recibir alguna pregunta, y ahora le damos la palabra a Mariano Buffarini, con su ya registrado decálogo de acciones defensivas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias, Rodrigo, gracias, Jackie, por la invitación de algún modo a repetir una charla que ya la habíamos dado hace poquito en un seminario que organizaste vos en la Católica de Santa Fe, precisamente también trabajando con este tema un poco que está de moda, pero que también, como todo lo que está de moda, en algún momento pasa la moda. Y de a poco vemos que está pasando la moda del 205, fundamentalmente porque ya, por lo menos en la provincia de Santa Fe y casi en el 85% del país, el hecho de circular por la calle ha dejado de ser un delito, porque en el fondo lo que tipifica la figura del artículo 205 es circular por la calle, porque claramente todos sabemos que no hay afectación concreta al artículo 205, como decía recién Virginia. En ese sentido, lo que yo voy a hacer de la manera más práctica posible, sobre todo porque veo que entre la gente que está escuchando hay un montón de compañeros de trabajo que están permanentemente haciendo este tipo de planteos, así que ahí la veo a Juan Ibacet, a Julia, a Pablo Tojo, creo que está Clarisa, bueno, compañeros de acá de Rosario, que sé que están haciendo estos planteos o les ha tocado hacerlo alguna vez en audiencia. Lo que yo voy a hacer es tratar de ser lo más práctico posible. Advierto que hasta hace un rato tenía problemas con la conexión, por si no me escuchan o si se corta, que me lo avisen, porque hasta hace un ratito tenía serios problemas con la conexión. Esto que decía recién Rodrigo respecto del decálogo es una organización que a mí se me ocurrió hacer en orden a estructurar y sistematizar 10 defensas que uno podría hacer desde las más importantes a, por decirlo de algún modo, las menos importantes, en orden a atacar este artículo 205, fundamentalmente en orden a atacar investigaciones iniciadas o por iniciarse y que tengan algún viso de ser continuadas por los fiscales. Como dijo Jackie al inicio de
de la charla, esta situación ha cambiado en nuestra provincia porque ha terminado el aislamiento social obligatorio, con lo que ya la figura del 205 puede aplicarse en algunas situaciones muy específicas. Por ejemplo, si yo entreno con un equipo de fútbol en el parque, esto todavía no estoy habilitado para hacerlo. Si yo me voy a jugar al fútbol a una cancha de fútbol 5, esto no estoy habilitado para hacerlo. Si yo hago una reunión en mi casa con 20 personas, esto no estoy habilitado para hacerlo porque está por fuera de las excepciones. Pero claramente que estos son casos muy aislados, porque la gran mayoría, por no decir todos, las causas penales que nombraba recién Jacqueline que tiene la Fiscalía para trabajar, son casos de personas que estaban en la calle sin autorización durante estos 3 o 4 meses que vivimos en el aislamiento social obligatorio. Entonces, para hacer este decálogo, de algún modo hablar un poquito de este decálogo, vamos a dividir las defensas que uno podría plantear frente al artículo 205 y también frente al artículo 239, porque suele plantearse de modo conjunto, en 3 grandes grupos. Vamos a plantear un primer grupo que tiene que ver con defensas, por decirlo de algún modo, constitucionales. Son defensas que uno ataca garantías constitucionales. Son defensas que tienen que ver con argumentar afectación a garantías constitucionales. Un segundo grupo de defensas que tiene que ver ya con cuestiones procesales, en donde uno ataca mediante argumentos de derecho procesal o derecho de forma para atacar la investigación del artículo 205. Y por último, una serie de defensas en este decálogo así armado a los efectos de esta charla, que tienen que ver con derecho penal de fondo, por decirlo de algún modo, defensas dogmáticas, ¿no? Algunas de estas, obviamente, las voy a hacer mucho más breve, porque ya la expositora que habló antes de mí, ya hizo una elaboración dogmática del 205, por lo tanto eso lo voy a evitar. Y dentro de esas defensas están cuestiones que tienen que ver con la cuestión del decomiso y la devolución de los autos, que habiéndola escuchado recién a Jacqueline, que el jueves que viene tienen el lujo, porque los conozco a los dos, de escuchar a Laura Blasich y a Adrián Roca, ese es un tema que lo voy a dejar de lado, porque seguramente ellos lo van a preparar recontra bien y no va a hacer falta que yo comente nada de eso. Entonces, arrancando con las defensas del decálogo, ¿no? Entiendo que el primer bloque constitucional importante a atacar del artículo 205 tiene que ver con el principio de legalidad, ¿sí? Y dentro del principio de legalidad tenemos 3 defensas para hacer. Una defensa que tiene que ver con el principio de legalidad y la problemática de la ley penal en blanco. Todos ustedes saben lo que es una ley penal en blanco, estamos hablando de una construcción que tiene la dogmática penal, en la cual el Código Penal regula la sanción, pero la conducta prohibida se deja a complementarse por otra norma distinta. Y ahí hay varias discusiones, ¿no?, de la ley penal en blanco. Está fundamentalmente la discusión más importante, que es el problema del complemento, ¿no? ¿Cuál es la norma que complementa esa ley penal en blanco? En el caso nuestro, del artículo 205, la realidad es que si solo hubiera estado complementado por una ley del Congreso, quizás no tendríamos un problema constitucional. Eso se denomina ley penal en blanco impropia y suele ser aceptada por la doctrina y la jurisprudencia. El problema es, nuestro caso, es que el artículo 205 es una especie de envase vacío al que no han llenado con todas las normas que ustedes, todos abogados, saben que existen. Si ustedes se acuerdan de cuando hicieron derecho administrativo en la facultad, se van a acordar que le enseñaron que existían disposiciones de los secretarios de Estado, resoluciones de los ministerios, decretos de los gobernadores. Bueno, todas las normas del derecho administrativo que ustedes aprendieron en la facultad sirvieron como complementos para llenar este envase vacío que era el artículo 205. Y ahí tenemos un problema concreto y grave, porque muchas de esas normas, disposiciones del jefe de gabinete de ministro, resoluciones, decretos de secretarios de área, muchas de estas normas no son normas legalmente en orden al principio de legalidad para complementar una ley penal. Entonces aquí tenemos un problema de delegación legislativa que puede afectar de modo concreto el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque ninguno de estos complementos son fuente del derecho penal. Ustedes saben que el derecho penal es la materia más restringida en orden a la fuente del derecho, porque a diferencia del derecho civil, que uno puede decir que las fuentes del derecho civil son la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, en el derecho penal es muy sencillo, la única fuente del derecho penal es la ley penal. Todas estas disposiciones
de los funcionarios administrativos nos generan un problema en orden a la posible violación del principio de legalidad por una ley penal en blanco ilegal. Este sería la primera defensa, obviamente la estoy haciendo muy genérica, de el principio de legalidad. El segundo problema de esta ley penal en blanco ya no es que se haya complementado por normas que pueden tildarse de inconstitucionales para complementar la ley penal en blanco, sino que se ha complementado con decretos del Poder Ejecutivo Nacional, que en realidad son decretos de necesidad y urgencia. Y ahí tenemos un problema, porque en la Constitución, en el artículo 99, inciso 3, es muy clara, en donde se afirma que los decretos de necesidad y urgencia no pueden, tienen muy pocas excepciones los decretos de necesidad y urgencia. Más allá de todos los problemas constitucionales que tienen los decretos de necesidad y urgencia, si hay una excepción clara que no puede ser abordada por un decreto de necesidad y urgencia, son las cuestiones penales. Esto está clarísimo en la Constitución Nacional, el artículo 99, inciso 3. Entonces, al no poder emitir, mediante decreto de necesidad y urgencia, disposiciones legislativas, y que, es más, la Constitución dice que aún en circunstancias excepcionales, se prohíbe el DNU en materia penal. O sea, es nulo de nulidad absoluta. Es muy clara la letra de la Constitución en orden a que el presidente, a través de decretos de necesidad y urgencia, legisle de modo penal. Y acá no hay ninguna duda que el presidente está legislando de modo penal, porque todos ustedes que están hoy escuchando ahora, que han estado en audiencias imputativas, han escuchado que cuando los fiscales imputan el artículo 205, dicen el artículo 205 en orden al decreto 490 o 457 del Poder Ejecutivo Provincial. O sea que no hay ninguna duda de que la norma del Poder Ejecutivo Nacional complementa la norma del 205, y esta norma del Poder Ejecutivo Nacional es un decreto de necesidad y urgencia, y así lo dice. Entonces aquí tenemos otro serio problema constitucional en orden a la afectación del principio de legalidad y la fuente del derecho. El tercer problema que tenemos también por afectación clara al principio de legalidad, y este me parece que es el más actual de todos, y creo que yo podría resumir esta charla solamente hablando de este tema, porque me parece que es el tema hoy que nosotros como defensores tenemos que abordar y plantear en cuanta audiencia tengamos. Teniendo en cuenta que se ha terminado el aislamiento social obligatorio en la provincia de Santa Fe, y que ahora pasamos a otra etapa, que es el distanciamiento social, claramente, lo que estaba prohibido hace un mes, 10 días, 15 días, hoy ha dejado de estarlo. ¿Qué quiere decir? Que lo que en su momento era punible, en razón de este decreto, como dijimos antes, inconstitucional, hoy ha dejado de serlo. Entonces aquí tenemos un problema que todos ustedes lo conocen, que es el problema de la ley temporal y la retroactividad de la ley penal más benigna. ¿Por qué? Porque el artículo 205 tiene todos los temas que uno da en una clase de Derecho Penal 1. Cuando uno da Derecho Penal 1 da problemática de ley penal en blanco, esto está. Y después da otro tema en Penal 1, que son las problemáticas de las leyes temporales frente al principio de retroactividad de la ley penal. ¿Por qué? Este es el ejemplo típico de todo manual de derecho penal. Si yo tengo una situación concreta que dura desde el 15 de marzo al 25 de junio, en ese momento temporal yo agravo la pena de determinadas conductas. Pero el problema de las leyes temporales, como en este caso, es que en algún momento se terminan. Entonces, si yo no castigo la conducta que quiero castigar en el lapso en que la ley está vigente, cuando la ley deja de estar vigente porque se termina esa situación excepcional que le dio origen, vuelve a renacer la ley anterior, que era el artículo 205, sin ningún decreto que agrave la circulación, como nos pasaba a las personas que nosotros defendemos. Entonces, ¿cuál es el problema de las leyes temporales? Que suelen plantearse como un efecto simbólico en el momento concreto que se plantean, pero una vez que se deroga el decreto complementario, como pasa en este caso, que cambia la situación, pierde entidad y pierde vigencia la punibilidad de esa conducta. Entonces, lo que antes estaba prohibido, hoy ha dejado de estarlo. La pregunta teórica, pero que nosotros no tenemos que hacer desde el punto de vista laboral, es si la Fiscalía puede seguir avanzando con las investigaciones si no las resolvió en el lapso que duró la ley temporal. Porque si las hubiera resuelto en el lapso que duró la ley temporal,
De todos modos podríamos argumentar esto que estoy argumentando yo ahora, porque igual el Estado dejaría de perseguir este tipo de conductas, pero si no las resolvió en ese lapso, con mucha mayor razón, uno podría argumentar que lo que se aplica es, sin lugar a dudas, el artículo 2 del Código Penal, esto es la ley penal más benigna. ¿Y cuál es la ley penal más benigna? La actual. La ley penal más benigna es el 205 sin el complemento del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, porque Santa Fe ha decidido que aquí ya no está más prohibido circular. Entonces, en ese sentido, cuando se vence el DNU que complementó el 205, lo que se produce es la desincriminación del delito. Y si se produce la desincriminación del delito, lo que yo tengo que plantear es que si los fiscales quieren seguir avanzando con esto, aquí hay una violación al principio de legalidad, no solamente por el artículo 2 del Código Penal, sino por el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, porque ustedes saben que ya desde el año 94, este principio de retroactividad, que históricamente era un principio meramente legal, porque solo estaba regulado en el artículo 2, desde el año 94 también está regulado en el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, por lo tanto hoy es un principio constitucional. No hay ninguna ley que me pueda excepcionar, llámese ley temporal, llámese ley excepcional, ninguna ley puede excepcionar un principio constitucional, obviamente por una cuestión de jerarquía normativa. Entonces, si aplicamos este principio, que yo, a ver, esto lo digo desde el punto de vista teórico, pero si uno lo analiza desde el punto de vista práctico, dudo de que los jueces en este momento nos den la razón con este argumento, porque si nos dan la razón con este argumento es directamente agarrar las 15, 20.000 causas que tienen y guardarlas y se terminan las causas ahí. Entonces, es muy posible que este es un argumento que uno tenga que litigar y que, como ustedes saben, los tribunales suelen resolver de acuerdo al humor político del momento. Cuando esto, ojalá, sea un problema olvidado y ya nadie se acuerde del artículo 205, quizás ahí sí los tribunales tengan la valentía de decir, aquí se aplica el artículo 2 del Código Penal, estas causas están terminadas por la desincriminación y por ley penal más benigna. Obviamente que esto implica la extinción de la acción penal e implica el cierre absoluto de la causa. ¿Cuáles serían los argumentos concretos? Me detengo en este punto, en este tercer punto del decálogo, porque me parece que es el punto importante a plantear. ¿Cuáles serían los argumentos que nosotros podríamos plantear para decir que hay que aplicar la ley penal más benigna? El primer argumento es que el artículo 2 del Código Penal no hace ninguna excepción. ¿Y por qué digo esto y es importante? Porque hay otros códigos penales del derecho comparado, por ejemplo el derecho penal español, en el Código Penal español, en la parte que habla de la ley penal más benigna, dice específicamente, no lo tengo aquí para leerlo, pero dice específicamente que si la ley que se está utilizando es una ley temporal, por más que hayan terminado las condiciones que le dieron nacimiento, igual se deberá juzgar con esa ley temporal. O sea, el Código Penal español tiene prevista esta solución. El Código argentino no tiene prevista esta solución, no hace excepciones por leyes temporales, excepcionales, por lo tanto, en nuestro sistema es de aplicación derecho el artículo 2. Obviamente que otro argumento es el que acabo de decir antes. El principio de retroactividad es un principio constitucional, no es solamente legal, por lo tanto tiene una jerarquía y una superioridad frente a cualquier ley temporaria. Pero después hay dos argumentos constitucionales que son muy interesantes. Si uno lee el artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica, se va a encontrar que ahí se regulan lo que se llama la suspensión de los derechos, una especie de estado de sitio. El Pacto de San José de Costa Rica tiene un artículo que regula el estado de sitio en los países firmantes de ese tratado, como Argentina. Y fíjense que en el artículo 27.2 del Pacto de San José de Costa Rica dice específicamente esto: se podrán limitar, restringir y suspender derechos durante el estado de sitio, menos los siguientes derechos. Y cita específicamente el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica. O sea, la propia norma constitucional del Pacto de San José de Costa Rica excepciona de la suspensión de garantías al principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Este sí me parece un argumento muy fuerte, Otro argumento constitucional muy fuerte es que la única excepción que le hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también es un pacto incorporado para nuestra Constitución, a la posibilidad de aplicar
la ley penal más benigna es para los delitos iuris gentium. Y lo dice textualmente. El único tipo de delito que puede excepcionarse de la ley penal más benigna es el delito iuris gentium. Por último, destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene avalando la aplicación del artículo 2 a los cambios en los complementos de las leyes complementarias. Ustedes saben que la mayoría de los fallos que hay sobre este tema de ley complementaria y el complemento son fallos que tienen que ver con derecho penal económico, porque el derecho penal económico es una rama del derecho que está llena de complementos. Los artículos de la ley penal tributaria o de leyes económicas se complementan muchas veces con resoluciones del director de la AFIP o con resoluciones del ministro de Economía. Y como esto va cambiando permanentemente, hay mucha jurisprudencia de la Corte Nacional que fue construyendo un criterio respecto a si eran válidos o no eran válidos la aplicación de este principio para las leyes temporales. Y la Corte, en las últimas resoluciones, Crixtal Lux, Docu Prin, Palero, son todos fallos ya bastante viejos, pero en los que la Corte avaló la aplicación del artículo 2 a leyes temporales cuando se modifica el complemento que las completa. Bien, esta sería la tercera defensa. Perdón si voy rápido, avísenme si voy demasiado rápido, por ahí no se entiende, pero trato de completar todos los temas. El cuarto punto de defensa, que de algún modo ya lo dijo Virginia, por lo tanto lo voy a pasar rápido, pero que también tiene que ver con un principio constitucional, tiene que ver con atacar la figura desde el punto de vista del principio de lesividad, ¿sí? Fundamentalmente con esto de que discutir si se trata de un delito de peligro concreto o de delito de peligro abstracto. Y creo que en ese sentido es que viene de la mano la última resolución que nos llegó de la Defensoría Provincial, que es la resolución 50 del 29 de mayo del 2020, en donde la Defensoría Provincial, ahora, bueno, obviamente esta situación va a cambiar, pero la Defensoría Provincial nos adjunta un anexo en los cuales, en caso de que una persona esté privada de libertad y sea imputada por un delito que tenga que ver con el 205, le solicitemos como medida probatoria al fiscal que se le haga un hisopado a los efectos de ver si esta persona tiene o no tiene una enfermedad, o está o no está contagiado por el COVID. Eso, a los efectos de a futuro plantear el argumento que decía Virginia hace un rato, y que tiene que ver con que no está afectando el principio de lesividad, precisamente porque no está propagando la enfermedad al no estar precisamente contagiado. Estas cuatro primeras, entonces, serían un poco las defensas constitucionales, ¿no? De garantías constitucionales. Tres que tienen que ver por el principio de legalidad, y la última por el principio de lesividad. Hago una breve interrupción acá de 5 segundos por si alguien, si se escucha bien, si necesitan alguna aclaración de algo que estoy diciendo, si alguno quiere hacer algún planteo respecto a algo que yo digo, si no, continúo con el decálogo. Me quedan 6. Seguimos. Bien. Las procesales. Bueno, hay dos muy fuertes procesales que tienen que ver con los planteos de excepción. Hay dos excepciones que para mí son de directa aplicación en estos casos. Lo que uno tiene que elegir después es cuándo las quiere plantear. Porque uno puede pasarle, de hecho, a mí me pasó hace muy poquito, que me están llamando a una imputativa en libertad para imputarle a una persona el 205. Entonces yo ahí tengo, me parece, dos estrategias. O hago un planteo autónomo, como una especie de incidente, en donde le pido a la OGJ que me dé una audiencia para presentar una defensa procesal, que sería la número 5, que sería la excepción de falta de acción. La excepción de falta de acción. ¿Por qué? Por lo que decía también de algún modo Virginia recién, no hay tipicidad, es atípica esta conducta, y es atípica porque no hay afectación al bien jurídico en orden al artículo 205. Entonces, si yo tengo problemas de tipicidad por el 205 y también tengo problemas de tipicidad por el 239, que suele ser imputado, con el 239 hay dos problemas que se plantean. Un problema de concurso, porque en realidad lo suelen imputar como concurso. Algunos, los más irracionales, lo plantean como concurso real, totalmente irracional. Los menos irracionales lo plantean como concurso ideal, pero claramente, al menos acá en Rosario, ya hay muchos fallos, y creo que es una postura más aceptable, que lo entienden como concurso aparente. En razón del principio de especialidad, el 205 absorbe al 239 y por lo tanto sería el único tipo penal que estaría vigente. Pero más allá de esta problemática de los concursos, que además todo lo que tenga que ver con concursos es la materia más arbitraria
del derecho penal, cualquiera dice y hace lo que quiere en materia de concursos y todo está bien. Me parece que el planteo es que el 239 es atípico, porque ahí sí ustedes van a encontrar que toda la doctrina y la jurisprudencia dice que el 239 tiene que ser una orden directa, dirigida hacia un individuo concreto, que la persona la pueda recibir y violar. Los decretos del Poder Ejecutivo Provincial son órdenes colectivas, indeterminadas, y claramente no cumplen con las características típicas, en orden a lo que dice la doctrina y la jurisprudencia del 239. Entonces, frente a estos problemas de tipicidad, yo acá tengo una primera excepción para plantear, que una excepción de falta de acción, ¿no? De falta de acción porque no hay tipo, y al no haber tipo no hay acción. Esto yo lo puedo plantear como incidente autónomo, pidiéndoselo a la GJ, o, si ya me imputaron, hacer el planteo frente al juez en la audiencia que pueda, o, por ejemplo, que es una de las posibilidades, plantearlo en la audiencia preliminar. De hecho, una de las opciones que da el 290 y pico, que nos da las facultades a las partes para en 5 días hacer planteos, una es esta, plantear las excepciones que consideremos pertinentes. La otra defensa procesal, que tiene que ver con el mismo número de decálogo, que sería el 5, es la excepción de incompetencia. Claramente, ustedes ya lo saben, ya hay varios planteos de incompetencia que tienen suerte dispar. Hay algunos jueces aquí en primera instancia, en Rosario estoy hablando, que han dicho que es incompetente la justicia provincial y no ha enviado a la justicia federal, pero también hay muchos jueces de primera instancia que han dicho que no. En Cámara nosotros venimos perdiendo como en la guerra, porque todos los jueces de Cámara hasta ahora están diciendo que la competencia es competencia provincial, pero quiero contarles que nosotros presentamos acá ya 2 o 3 recursos de inconstitucionalidades a fallos de Cámara, y nos acaban de abrir uno hace muy poquito, que es el fallo Vázquez-Nahuel, que nos abrieron el recurso de inconstitucionalidad, y esto es de ahora, es de fines de mayo, del 29 de mayo de este año. La Cámara abrió el recurso de inconstitucionalidad, por lo tanto, en el fondo, todos estos planteos de incompetencia van a terminar siendo resueltos a la larga o a la corta por la Corte Nacional. Y es muy sencillo, la Corte Nacional es el tribunal común de 2 fueros que no tienen un tribunal superior. Entonces, ya por ejemplo, el Juzgado Federal número 3 de Rosario ya se declaró incompetente mandándolo a la justicia provincial, en una causa en la que la justicia provincial ya se había declarado incompetente. Esto es lo que todos ustedes saben, se llama conflicto negativo de competencia. El único tribunal común es la Corte Nacional, o sea que lo que hay que hacer es esperar. Ahora, mientras esperamos, me parece una estrategia defensiva hacer un poco de lío y plantear esto y patearlo para adelante, sobre todo porque acá hay un dato que no quiero dejar de contar, y menos en frente de colegas que están todo el día trabajando estos temas. No nos olvidemos de un criterio defensivo que para nosotros suele ser a veces importante, que es la prescripción de la acción. Estamos hablando de un delito que tiene un máximo de 2 años de prisión, por lo tanto es una conducta que en 2 años prescribe. Si no acusa, que esto nos interrumpiría el plazo nos interrumpiría el plazo de prescripción de la acción, en 2 años esto se prescribe. Entonces, todo este tipo de argumentos que uno plantee en orden a discutir y de algún modo dilatar la cuestión de este tipo de investigaciones, obviamente que alarga el plazo de la prescripción. La defensa número 6 del catálogo respecto a cuestiones procesales tiene que ver con la cuestión del decomiso y la retención del auto y las estrategias para este punto, pero en esto me llamo a silencio porque les adelanto que todo lo que diga Laurita Blasich y Roca el jueves que viene va a ser mucho mejor a lo que puedo decir yo, así que esa la paso. Y por último, me quedo con las últimas 3 defensas del decálogo que tienen que ver con derecho penal de fondo, ¿no? Derecho material, por decirlo de algún modo, defensas dogmáticas. Una ya la dije, cuestiones de atipicidad, ¿sí? Ahí me meto a definir, digamos, la excepción de falta de acción era la estrategia procesal, pero el argumento de defensa de la excepción de falta de acción es derecho material. Y el derecho material en este caso es la falta de tipicidad, tanto del 205 como del 239. Ahí sí me parece muy importante para las defensas de la cuestión de la atipicidad trabajar muy bien las excepciones
que tuvo el artículo 205 durante estos 3 meses. Porque ustedes saben que ha habido una cantidad terrible de disposiciones y de decretos del Poder Ejecutivo que fueron dando distintas excepciones una atrás de la otra. Entonces hay que tener muy, muy, muy bien visto eso, porque esas pueden ser defensas de atipicidad, porque puede haberse imputado a personas, a mí me ha pasado, puede imputarse a personas que estaban precisamente exceptuadas por ir en el trayecto hacia un trabajo habilitado o por muchas de las excepciones que fueron apareciendo paulatinamente. Pero claro, fueron tantas que a veces es muy difícil saber sistemáticamente cuáles fueron todas. Número 8, por decirlo de algún modo. El número 8 tendría que ver con defensas que tienen que ver con el problema de la antijuricidad, ¿sí? Estas conductas, ¿eran antijurídicas? Bueno, para saber si una conducta es antijurídica tengo que investigar las causas de justificación. Tengo que saber si el derecho me dio algún permiso para violar el artículo 205. Y me parece que hay una causa de justificación que por lo menos hay que tenerla en cuenta, que es el estado de necesidad justificante. Ustedes saben que el estado de necesidad justificante es esta balanza en donde hay algo que pesa más en esa balanza. Y lo que pesa más es el mal mayor sobre el mal menor. Hay algo que yo quiero evitar que es mayor al mal que termino causando, que es afectar el 205. Entonces, el problema histórico del estado de necesidad justificante es quién tiene la balanza para pesar los bienes jurídicos. Ahora, muchas situaciones pueden suceder en el cual, a ver, una persona que hacía 2 meses que no tenía contacto con el hijo, un día se le salió la cadena y se fue a verlo al hijo porque estaba desesperado, porque no podía ver un padre separado. Digo, es un argumento defensivo en donde uno podría plantear un mal mayor, que es el impedimento durante 2 meses de un padre separado con un hijo, frente al mal menor, sin dudas, que es esta violación sui generis del peligro al riesgo de contagio. O una persona que había quedado varada en su momento en otro domicilio y luego quiere volver a su domicilio original. Esto también me parece que hay un estado de necesidad que puede plantearse. Una persona que sale a trabajar. Ustedes saben que se ha detenido a mucha gente indigente que salía con el carro a levantar cosas. Y claro, ¿y qué vamos a argumentar con esta gente? Claro que estaba formalmente violando el 205, pero ¿cómo no plantear un estado de necesidad justificante? Y si yo no salgo a buscar botella, me muero de hambre. Si yo no salgo a buscar chapa, me muero de hambre. Acá hay un estado de necesidad justificante, hay un argumento para plantear en estos casos que me parece que es importante a la hora de eliminar la imputación del artículo 205. Número 9, vamos cerrando, defensas que tienen que ver con el momento de la culpabilidad. ¿Por qué el momento de la culpabilidad? Porque ustedes recuerdan, penal 1, todos los que lo hicieron, y creo que lo hicieron todos y todos los aprobaron, si no, no estarían acá. En penal 1, cuando hablábamos de la culpabilidad, hablábamos de que una de las características para poder ser culpable en términos dogmáticos es la posibilidad de que el Estado te pueda reprochar, pero para que el Estado te pueda reprochar una conducta prohibida, vos tenés que comprender que esa conducta está prohibida. O sea, si vos no comprendés la antijuricidad de tu conducta, vos no podés ser reprochado. Y ustedes recordarán que la excepción para los casos de las personas que no comprenden la antijuricidad se denomina error. Una persona puede estar en error respecto a la comprensión de la antijuricidad de la conducta. ¿Y por qué puede estar en error? Y puede estar en error porque conoce poco o no conoce, o se confunde en la normativa que debe cumplir. Y aquí me parece, a ver, todo esto es discutible, es materia de discusiones con los fiscales, pero no me parece menor que si ustedes agarran ahora y se ponen a sistematizar la cantidad de... Porque el fenómeno era este. El presidente sacaba el decreto. Atrás salía el ministro y sacaba una resolución. Atrás salía el secretario de Estado y sacaba una disposición. Entonces uno tenía que estudiar 4 o 5 normativas distintas para saber si podía salir 1 metro a la puerta, 2 metros, me pongo el barbijo acá, me lo pongo así, porque había 4 o 5 normas distintas que nos iban limitando la posibilidad de lo que teníamos que hacer. Entonces, lo que yo quiero plantear, obviamente no es un argumento absoluto, pero sí me parece un tema para plantear, es que uno de los errores de prohibición que la dogmática ha trabajado históricamente es lo que se llama el error de prohibición por el alcance de la norma. ¿Sí? Yo sé que esto no lo puedo hacer, pero ¿hasta qué punto sé que no lo puedo hacer? Porque puede existir situaciones en las que se genere por este exceso reglamentarista una confusión respecto a la comprensión concreta de la antijuricidad de la conducta.
Entonces, puede darse algún caso, sobre todo porque había un montón de jurisdicciones. Me había olvidado de un punto. No solamente salía el decreto del presidente, la resolución del ministro y la disposición del secretario, sino que después, en nuestra provincia, Bonfatti sacaba su decreto y el ministro de gobierno sacaba su disposición. Entonces vos tenías 6 normas distintas que regulaban la misma conducta. No me parece menor para personas que no son abogados como nosotros que tengan una confusión sobre muchas de las conductas que estaban previstas o no estaban previstas. Entonces, el error de prohibición, en este caso, directo por el alcance de la norma, es un argumento jurídico a plantear. Después discutiremos, el fiscal lo va a discutir, si este error es un error vencible o invencible. O sea, si este error es tan grande como para haber caído en la violación del 205, o es un error que con un poquito de diligencia yo me podría haber dado cuenta que estaba cometiendo una conducta prohibida. Ustedes saben que si el error es invencible, elimina la culpabilidad de la conducta, pero si el error es vencible, depende la teoría dogmática que elijamos, vamos a tener una pena, que puede ser una pena reducida, o para algunos es la pena del artículo 35, que es la prevista para los excesos de la causa de justificación. Para cerrar, sería el 10, lo puse porque en el momento que di esta charla era un tema importante, pero sigue estando vigente. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo Provincial hace un tiempo emitió un decreto, que lo tengo por acá pero no tengo el número, por lo cual creó una nueva contravención. Ya no estoy hablando del delito del 205, sino de la contravención del artículo 57 del Código de Convivencia Provincial, que tenía que ver con el uso obligatorio de barbijos. O sea, este decreto, que yo lo tengo por acá, pero tengo un montón de papeles y si no se los diría, pero bueno, ustedes seguramente lo han visto y lo han, o por lo menos lo pueden buscar, pero hay un decreto, si alguno lo sabe obviamente me lo dice, porque yo así no busco por acá, pero hay un decreto del gobernador Perotti en el cual plantea la obligatoriedad del uso de barbijo y dice en uno de los artículos que la policía puede iniciar un sumario contravencional, una falta contravencional, por el no uso de barbijos. Y lo deriva al artículo 57 del Código de Faltas, pero que en realidad tiene un problema legal muy grave porque el artículo 57 solo regula conductas culposas, no dolosas, ¿sí? Entonces, se da la paradoja de que yo podría estar caminando sin barbijo y cuando la policía me diga, bueno, a usted le voy a imputar el artículo 57, yo le diga, no, pero lo mío no es culposo, yo quiero voluntariamente no usar barbijo, por lo tanto es doloso, quiero contagiar. Bueno, me podrían abrir la causa por el 205, pero la contravención del 57 no me la podrían aplicar porque está estrictamente regulada para un delito culposo. Creo que alguien ahí amablemente en el chat, el 34720 puso Diego, que creo que es ese, la verdad que yo no me acuerdo de memoria y tampoco lo tengo aquí anotado. Para cerrar, luego de este decálogo bastante rápido que acabo de hacer, sí me parece que amerita decir 2 palabras en orden a cómo responder, qué podemos hacer nosotros como defensores frente a estas causas. Yo, más allá del decálogo que acabo de hacer, quisiera resumir todo esto, al menos en mi postura. Salvo que mi defendido me pida encarecidamente, de rodillas, que yo le resuelva esta causa de algún modo, o que el fiscal me ponga un arma en la cabeza para decirme que le resuelva esta causa de algún modo, a mí me parece que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada con esto. Insisto, salvo que nos parezca una salida completamente potable y nuestro defendido le parezca que sí, que él no quiere tener más causas penales abiertas, y siempre que no nos resuelvan todos los argumentos anteriores en orden al principio de legalidad, al principio de lesividad y las excepciones procesales. Si esto no pasa, ustedes saben que la Fiscalía ha sacado una resolución interna firmada por el doctor Baclini, es la instrucción general número, bueno, acá la tengo, pero no le veo el número, que lo que ha hecho Baclini en esa instrucción general es bajarle una línea a todos los fiscales diciendo que en caso de seguir adelante con las causas del 205, las formas
de resolver estas causas serán a través de la suspensión del juicio a prueba o, en algunos casos, de los criterios de oportunidad. Digo esto porque, en principio, la propia Fiscalía está bajando una línea en donde no está planteando el procedimiento abreviado como una salida. Yo, de verdad, directamente, salvo que ese 205 vaya junto a otro delito, yo he tenido un montón de imputativas en donde han imputado el robo y el 205, y ahí es otra cosa. Para mí, creo que cerrar un abreviado por el 205 directamente mala praxis, por decirlo de algún modo. No hay forma de que yo cierre un abreviado solamente por el 205, me parece una locura. Ahora, la propia Fiscalía, en una resolución del 11 de mayo del 2020, ha dado una serie de instrucciones y ha dicho el doctor Baclini que en este tipo de causas se acuda a el artículo 19 del Código, criterios de oportunidad, o la suspensión del juicio a prueba. Y esto va de la mano de la resolución 50 de la Defensoría Provincial, donde también la Defensoría Provincial dice que en caso de seguir adelante con estas causas, se lleven o se soliciten criterios de oportunidad y en algunos casos, porque es más gravoso, la suspensión del juicio a prueba. Yo lo que creo, y esto es cero jurídico, es que acá el problema no lo tenemos nosotros, sino que lo tiene la Fiscalía. Porque mientras a nuestros defendidos no les afecte en lo más mínimo que tengan una causa abierta por el 205, yo, en mi mirada, ya acá no jurídica, no como docente, sino bien práctica, bien desde el barro, creo que el problema lo tiene la Fiscalía, que no sabe qué hacer con esos 15.000, 20.000 carpetas que tiene ahí tiradas y que va a ser muy difícil que pueda darle una solución. Obviamente que pensar en que esto se impulse para llegar a juicios orales es casi, no estamos pudiendo ahora hacer juicios orales por homicidios, mucho menos pensar que se van a programar juicios orales por estas conductas. Por eso entiendo que la estrategia en este caso para nosotros es, salvo cuestiones muy puntuales, en donde sea un pedido del defendido o haya un ofrecimiento excelente por parte de la Fiscalía, a mí me da la sensación que nosotros aquí tenemos que mantener una actitud pasiva, porque verdaderamente el problema político-criminal de qué hacer con esto lo tiene sin duda la Fiscalía, que tiene un problemón de un montón de causas que se abrieron más con un efecto simbólico que por un efecto concreto en orden a la aplicación concreta de una pena, que sinceramente lo veo como improbable. Bueno, gracias a todos y bueno, no sé si hay preguntas o debate, obviamente que estamos a disposición. Excelente, Mariano. Si alguien quiere hacer una pregunta, activa el micrófono y la realiza cualquiera. Sí, quisiera preguntar algo a Mariano, si me permitís. Gustavo, Rodrigo. dale. Dale nomás. No, coincido, estaba escuchando atentamente, me resultó muy útil tu exposición y coincido con vos en que el problema básicamente lo tiene la Fiscalía. Ahora bien, la otra cuestión que creo que vos no mencionaste porque lo dejás para los disertantes futuros, que tiene que ver con la retención de vehículos que se utilizan como elemento de presión para que de alguna manera el imputado cierre la causa de alguna forma. Entonces ahí nos encontramos, porque si no estuviera presente esa cuestión, obviamente que uno puede tranquilamente decir, bueno, si no hay una propuesta razonable, como decís vos, bueno, que en algún momento se resuelva cuando lo quieran llevar a juicio, sé que lo llevan, cosa que va a ser absolutamente improbable. Pero cuando tenemos un vehículo secuestrado que el imputado necesita imperiosamente para sus actividades diarias, ahí tenemos una cuestión que resolver de manera inmediata y práctica. Otra de las cuestiones también que, por lo que escuché, estaban realizando es la aplicación de un principio de oportunidad, pero con una multa agregada a ese principio, cosa que me parece incoherente en sí porque la aplicación de la multa implica necesariamente una sanción o una pena, que si se aplica la del principio de oportunidad no podría compatibilizarse esas dos cuestiones. Pero bueno, es un poco el panorama actual que tenemos y práctico y cómo nos enfrentamos ante eso. Sí, quería saber tu opinión. Bueno, yo voy a tratar de ser muy concreto y muy breve, sobre todo porque la clase que van a tener el jueves que viene, sé que está Adrián entre los participantes, obviamente que si él quiere aportar algo, con completa libertad. Lo que sí te quiero decir es que, bueno, entiendo de qué se puede ser un argumento de presión. Lo que yo sí creo que ahí, previo a arreglar cualquier cosa con el fiscal, en ese mecanismo extorsivo de te devuelvo el auto, si vos me cerraras algo, creo que haría
primero haría una jugada como incidente, de incidente de restitución del vehículo retenido frente a un juez. Me parece que nosotros tenemos argumentos fuertes para eso. No solamente en orden a que este no es un instrumento con el que se comete el delito, esto me parece un argumento muy pobre, pensar que este es un instrumento con el que se comete el delito, por lo tanto el artículo 23 no se aplicaría automáticamente, tampoco es un elemento que sea provecho del delito, entonces tampoco ahí iría por el 23, y además hay otro elemento importante, que es que en los decretos del Poder Ejecutivo nacional y provincial, cuando se hablaba de la retención del vehículo, se hablaba fundamentalmente que el objetivo era impedir que se siga difundiendo la pandemia. O sea, yo te sacaba el auto para que vos no vuelvas a salir, pero ahora, terminado por lo menos en Santa Fe, la pandemia, hay menos explicaciones y fundamentos para que la Fiscalía siga teniendo el auto, porque ya ahora no es un problema circular. Entonces yo creo que antes de cerrar nada con este mecanismo extorsivo, si el fiscal, frente a un escrito que yo le presento, en 24, 48 horas no me da ninguna respuesta o me dice que no, pido una audiencia urgente y le hago el planteo al juez. Y te diría que no sé si no la apelaría en caso de que el juez no me lo devuelva, porque creo que hay argumentos de sobra. No te digo para una devolución plena, pero sí por lo menos para la restitución en carácter de depositario, como lo dice el código, ¿no? Esta es la respuesta que yo te daría respecto a este punto. No, está claro, está perfecto. Pero bueno, insisto que Adrián y Laura después te van a dar 10 argumentos más grandes que este. Sí, de hecho está Adrián que quiere spoilear lo que va a decir el jueves que viene. Ahí está, que lo vengo pinchando a Adrián y bueno, no le queda otra. Que 15, es como el adelanto, ¿viste? Como termina el capítulo. El tráiler va a ser. Claro, el tráiler. Yo le sacaría tantas expectativas. Yo te meto gas, Adrián, yo le meto gas. No, simplemente para la, digamos, la inquietud de Gustavo Durando, que es válida, después por supuesto lo vamos a argumentar y lo vamos a ampliar el jueves. La experiencia nuestra, por ejemplo, en el departamento de San Cristóbal es una experiencia totalmente distinta respecto a la devolución de los autos. Porque, digamos, para decirlo en forma de concepto y después habrá que ampliarlo, la cuestión es que acá no hay secuestro. No hay un secuestro fiscal. Digamos, no me sirve ni para la prueba del objeto ni me sirve como decomiso. Razón por la cual es una retención administrativa, razón por la cual hay que devolverlo al titular registral. Y punto. Y así se está haciendo en el departamento de San Cristóbal. Con mi sorpresa al principio que le devolvían sin ningún tipo de problema, porque todos sabemos que el vehículo, la moto, es el caballito de batalla del trofeo de guerra que tienen los fiscales para negociar. Y todos sabemos que tener un asistido que tiene el auto retenido es una persona que te llama todos los días para que le devuelvan el auto. Sin embargo, digamos, hay que trabajar la cuestión de la retención, como lo dice el decreto. El decreto habla de retener y no de secuestrar. Razón por la cual, una vez que ha cesado esa conducta supuestamente violatoria al 205, hay que devolverlo. Vieron que tenía razón, iba a ser mucho más concreto y mejor que lo que yo podía decir. Claro, gracias. Bueno, dejemos algo para el jueves. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Me llega un mensaje privado que me dicen si hay una guitarra para Adrián y se toca un tema de Soda Stereo. ¿Por qué? ¿Por qué, Rodrigo? Por el parecido con Cerati. Esto me llegó, por mensaje privado de WhatsApp. No sé si Adrián tendrá algo que... Pará, de Buffarini me dijeron Black, Smith Blanco. Perdón. Sí, pará que mientras vos decís pavada, hay uno que está haciendo una pregunta seria. Sí. Bueno, vamos a es Diego. En cuanto a punto A4, a principio de lesividad, una propuesta de realizar un hisopado que daba negativo, no había delito. ¿Qué escenario se plantea si el escenario diera positivo? Un escenario horrible, Diego. Si tenés la mala suerte que tu defendido, que nadie da positivo en Rosario, ese da positivo, se terminó el argumento. No solamente que lo meten adentro 14 días porque está caminando por la calle contagiando, sino que no tenés ningún argumento para plantear. O sea que obviamente que sería un desastre, pero bueno, ahí nosotros lo que hacemos es apuntar a la estadística, ¿no? Si en general la minoría da positivo, uno entiende que no hay afectación al bien jurídico, pero obviamente que el planteo tuyo es muy concreto. Si da positivo, se terminó el argumento del principio de lesividad, porque claramente está propagando el virus, no hay ninguna duda.
No hay nadie de fiscalía acá, ¿no? Me imagino que no podía anotarse, ¿no? Porque estamos haciendo un desastre. No, quería aportar que, bueno, claramente ahí se daría lo que es el peligro concreto en Claro, tal cual. sí. Es lo que Sí, un sí. poquito planteé al principio. Absolutamente. Ahí ya no tendríamos herramienta para discutir nada. Claro. Salvo que lo lleven detenido y lo metan en una comisaría junto con 10 personas más, ahí ya tendríamos algo de qué agarrarnos, como sucedió acá, al menos eso lo quería compartir, en los controles de detención, uno iba a las comisarías, a veces quedaban por otros delitos y le sumaban en esto del concurso el 205 y estaban todos amontonados, que claramente era algo muy hasta ridículo por parte de la actividad policial, ¿no? Cualquiera que haya estado contagiado en esas circunstancias era un desastre, caótico. Bueno, fueron cuestiones que no se tuvieron en cuenta al momento de las privaciones de libertad. Claro, ahí dice Julia que eso pasaba en Villa también, todo el tiempo. Sí, y un aporte chiquitito nada más respecto a las devoluciones. Nosotros también, comparto con Adrián, en lo que es la zona de San Javier, toda la zona norte, tuvimos pedidos, nosotros metíamos automáticamente el pedido a la Fiscalía, vía mail oficial de devolución, y en algunos casos, tengo entendido, llegamos a 10 de devoluciones y desestimación por parte de la Fiscalía y devolución de los efectos, motovehículos, autos. En eso tuvimos éxito, creo, en la zona. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O si no, vamos cerrando y nos encontramos el jueves con Adrián y con Laura Blasic. A ver en el chat, si hay algo. Pablito que nos felicita. Muy bien, Pablito. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Sí, ahí vi el mensaje. Bueno, de mi parte, chau a todos y me gustó, me sentí re cómoda, así que espero que les haya gustado. Bueno, te agradecemos a vos, Vir, también a Mariano. La verdad que este tipo de capacitación no solamente nos aportan conocimiento, sino también tiene que ver con las distintas prácticas que se llevan a cabo en las distintas regionales y la verdad que es muy importante generar, ¿no?, una bolsa de conocimientos, de acciones prácticas y bueno, que puedan servir para el trabajo diario. Así que bueno, muchas gracias a los dos. Después le vamos a estar haciendo llegar algún presente institucional y muchas gracias a todos por participar y por sumarse. Bueno, chao. Listo, gracias a todos. Chao, hasta luego. Chau, chau. Nos vemos.